Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues seguro que os ha pasado como a mí, que habéis querido recuperar vuestra antigua consola, por ejemplo esta GameCube, me pasó con una más antigua Nintendo 64 y demás, y cuando vas a conectarla, pues claro, las conexiones que teníamos en el pasado no son las mismas de ahora, no teníamos el estándar HDMI tan apreciado ahora. Bueno, hay otros DisplayPort y demás, pero son más en informática. Ok, entonces claro, tenemos muchos problemas y lo que nos vemos obligados, no ahora el cable original aquí, podría ir a por ello, es a usar adaptadores, tipo adaptadores como este conector que Nintendo pues puso así bastante de moda, creo que viene desde la Super Nintendo, pero Nintendo 64 también está. Entonces tú le das aquí la vuelta y en este apartado, pues en este apartado lo enchufabas, ¿vale? Y algunas consolas, no todas, tenían este puerto, digital AV salida y otras solo analógico. Luego lo quitaron, creo, por lo típico, recortes de presupuesto y demás. Bueno, pues tú te comprabas un adaptador de estos de AliExpress para HDMI y ibas tan contento y lo conectabas. Pero tu sorpresa es, además no sé si está jodido, que se veía como el culo en las pantallas además grandes, las teles grandes. Luego yo me dio por probar otro, que era este por aquí. Digo, bueno, venga, este tiene mejor pinta, aunque eso era para Nintendo 64 y demás. El conector, al fin y al cabo, es el mismo, pero este es un poquito más pro porque tiene alimentación USB, requiere para sacar más chicha. Lo puedes poner en 720, en 1080 y lo digo, tiene por aquí un cablecito. Pero al final se ve un poco mejor que este, que lo digo, yo este creo que está mal, pero os pondré ahora ejemplos, pero al final se ve igualmente mal. Entonces, cansado de esa tesitura, me compré este de Retro Plus, que también está en AliExpress, ¿vale? Pero que es más pro. Iba a usar ese conector que te decía, te voy a enseñar ahí, ese que no todas las consolas lo tienen, no me ha hecho Izune condenado, para sacarnos una calidad de vídeo mucho mejor. Y además te incluye un mandito para poder configurar cositas, la resolución, estilo el escalado, las rayas. Antiguamente, ¿veis? Tiene esto, que tiene por aquí el HDMI, te viene con un HDMI debajo, aquí, ¿vale? Lo tenemos, y luego el mando con los enseñadores Express. Y sinceramente, mira, este cogeríamos por aquí, le pondrías por aquí, y lo que digo, solo vale para las consolas que tengan vaya por eso, este conector. Es difícil hacerlo con una mano, ¿eh? Podría haber puesto el trípode, pero no. Ahí lo tenemos. Y ahí conectas ya el HDMI, puedes usar el mando. Entonces solo vale para consolas que tengan ese conector, porque si no, no tienes dónde enchufarlo. Hay un GameCube después, que supongo que por recortar, pues no lo tenían. A lo mejor aquí en PAN, Europa, a ver si lo ves. Vamos a ver cómo se ve por ahí. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pero antes de nada quiero ponerte ejemplos de cómo se ve con los otros adaptadores HDMI que tengo en mi capturadora. Es probable que lo que te digo, el primero esté mal y por eso se va un poco así regulinchi, pero bueno, ves, se ve bastante mal, ¿no? Es una iluminación y demás. Aquí tengo otro que bueno, se veía un poquito mejor, pero aún así puede que no mejore pues la tesitura. Y ahora os voy a enseñar cómo se ve el otro y sus cositas que tiene. Por aquí ya lo tenemos, voy a encender la consola, luego os lo enseño con la capturadora como los otros, encendemos. Y por ahí arriba hay que fijarse que sale eso de arriba a la derecha, eso azul, ¿vale? Eso es con este adaptador, te dice por la resolución y demás que puedes poner, aquí lo podemos poner a 60, a 50, por suyo 60, antiguamente Europa trabajaba a 50, Estados Unidos a 60, cosas que pasaban. Y como veis por aquí, con el Donkey Konga, la verdad es que ya se ve bastante mejor. Hay algunas cosillas que hace ahí como ese cada X segundos que tengo que matizar con la configuración y demás. Por aquí volvemos a la capturadora y esto, como veis, es con el otro. Este es con el otro, que se ven como más tristes los colores y esas cosas. ¿Veis? Aquí cuando me sale lo de AV PAL 60 es que es con uno de los viejos. Y se ve aquí el Namco, se ve con el Donkey Konga, que lo compré hace poco para trastear, por probar. A ver si hago un vídeo sobre esto. Tengo que probar con la Wii también, a ver si lo puedo añadir en el vídeo este. Y ahora como te das cuenta, sale ahí arriba ya lo de la GameCube, el icono se ve bien, no sé, tengo que ver porque creo que eso es de la capturadora, ¿vale? De mi capturadora, no del aparato, así que no se extrañen eso de como la sincronización vertical. Vamos a arrancar el juego. Por aquí, ya veis aquí como en la tele que se ve de otra forma y vamos con la página con la ventana, la pantalla de inicio. Aquí lo tenemos, ¿veis?
Nos sale eso de arriba, lo típico de la resolución, y ya se ve con unos colores más nítidos. No me pasa eso de la tele también que os enseñaba, pero que no. Y desde aquí pues todas las opciones que tienes desde el mando, puedes tocar cosillas. Mira, tienes ahí la resolución de salida, digo de entrada y de salida. Eso de los colores es de mi capturador, no hacerle mucho caso. Por aquí tenemos muchas configuraciones tipo para verlo como los monitores, los televisores de antiguamente. Esto ya es tu Skyline, setting y demás, que vayas hurgando y vayas configurando pues como te vaya gustando. A mí personalmente lo compré por AliExpress y creo que he rebajado. Suele costar como unos 30 y pico, 40 creo, aunque si te esperas a tener cupones pues te puede salir más barato. Y la verdad es que me ha gustado. Lo tengo que comparar con el de la Wii, que al final es otra solución para ver bien mejor, porque tenía una salida mejor la Wii, aunque tampoco es para la panacea, porque también vamos a necesitar un adaptador porque no tenía HDMI. Pero bueno, como salida, si tu GameCube tiene este puerto, pues de las primeras, ya las últimas lo quitaron, pues está bastante bien. No sé qué opináis, comentadme, hacerme preguntas. Yo luego ya pues le daré boleto o me lo quedaré, ya veré. Y como veis, pues bueno, pues va funcionando. Aquí tenemos el famoso Donkey Konga. Espero que la música no me chape el vídeo. Donkey Konga he dicho. Así que nada, amigos, si os ha gustado este tipo de vídeo, dale un like, suscribiros. Aquí os estoy enseñando las diferentes opciones que estoy testeando con ellas. No me he metido en profundidad con ellas, pero bueno, para que lo podáis ver. Suscribiros, que me ayuda mucho. Si os hacéis miembros ya sería el copón copete. Nos vamos, hasta luego.